Muy buenas tardes. En mi entrevista de hoy tengo a Vanessa. Hola Laida, mucho gusto de estar compartiendo contigo hoy. Muchas gracias. Pues bueno, Vanessa, ¿cuál es tu ocupación? Actualmente soy semióloga. La semiología es una rama de la lingüística que estudia los procesos de significación y particularmente la que yo ejerzo, que es la semiología de la vida cotidiana, nos ayuda a entender nuestros significados de la manera en que vivimos todo lo que vivimos. Y yo me dedico particularmente a dar consultoría educativa siguiendo este modelo educativo. Anterior a eso, fui profesora bastantes años, tanto a nivel bachillerato como a nivel licenciatura de ética. Tengo posgrado en humanidades y en ética y entonces pues esa era mi línea, ¿no?, de estudio. Y anterior a eso, yo soy comunicóloga de formación y me dediqué al área de la comunicación corporativa dentro de las empresas. Ok. ¿Durante cuánto tiempo fuiste docente? Aproximadamente 15 años. Ok. ¿Y durante cuánto tiempo trabajaste para empresas como mercadólogo? Aproximadamente 6 años. Ok. ¿Qué fue lo que te llevó del salto de trabajar por una empresa a la docencia? Fue una decisión personal importante porque en realidad no tuve ningún tema en el trabajo, al contrario, estaba siendo promovida, empecé a trabajar muy joven y yo veía muchas oportunidades, llegué a la gerencia, iba a la subdirección, iba, ¿no?, avanzando muy bien. Pero yo tenía un fuerte llamado y tengo un fuerte llamado hacia la educación. Me gusta, me inquieta mucho el tema de cómo aprendemos, cómo podemos ayudar a las personas a desarrollar todos estos potenciales. Y estando yo trabajando como comunicadora, empecé una maestría en educación y me fascinó, me llamó muchísimo la atención. Y ahí fue donde decidí dar el salto, ¿no? Renuncié a mi trabajo, que yo digo que hay decisiones que no son las más sensatas, pero sí son las más sabias, ¿no? Les digo que mi papá se sigue lamentando de esa renuncia, ¿no? Pero la verdad es que no. Yo siento que sí me satisfacía lo que hacía, pero tenía un llamado muy fuerte a poder compartir estos conocimientos en este caso, con los jóvenes. Y no fue inmediato. Empecé con grupos de padres en la escuela para padres, que fueron mis primeros alumnos. Y luego, sí, ya empecé con jóvenes, primero dando la materia de redacción y como comunicóloga podía darla. Maravilloso también, trabajé con jóvenes, puedo decir dónde, en la Unitec, y fue una experiencia maravillosa, fue una novatada preciosa porque fueron grupos de 70 alumnos y había alumnos ahí casi de mi edad porque estaban repitiendo y repitiendo la misma materia. Entonces digamos que fue foguearme, ¿no? Ahí a perderle el miedo, impone estar frente a un grupo de adolescentes. Y luego ya tuve la oportunidad en el TEC de Monterrey, impartir la materia de ética, bueno, se llama ética, persona y sociedad, y, y también filosofía ética. Y estuve como muy involucrada en eso, estudié ahí también otro posgrado en humanidades y en ética. Y entonces, bueno, pues ya hice carrera ahí, yo me imaginaba completamente que esa sería mi nueva vida. Y luego, pues, desde ahí sí no fue una decisión tanto personal, sino fue la misma vida la que me fue llevando un cambio de un giro, ¿no?, en mi carrera y en mi vida, porque sucedió lo del terremoto en el 17, en el que se vio muy afectada la institución en donde yo trabajaba. Y coincidió también con que, pues, rescindió mi contrato, terminé mis actividades ahí y de un momento a otro me quedé literalmente sin el lugar físico en donde estaba y sin trabajo, ¿no? Y coincidió también todo muy sincrónicamente con que yo estaba graduándome de semiología. Ok.
Y entonces pues fue cuando sí, decidí ya dedicarme a esto. Y para cerrar a lo mejor el tema de la docencia, ¿alguna experiencia, podríamos llamarle, que haya marcado alguna vivencia para ti en relación docente-alumno? Muchas, muchas, Una. muchas. Eh, Sobre todo con los de prepa, me conmovía mucho la forma en que necesitan los adolescentes ser entendidos, ser escuchados, y que en muchos ámbitos más bien se les juzga o se les castiga o se les reprime, pero no se les comprende realmente en qué proceso está un adolescente, y sobre todo en el mundo en el que están ahora viviendo, ¿no? Entonces muchos de estos alumnos que pues a lo mejor en su casa o con sus propios padres no encontraban ese espacio de comprensión, lo hacían conmigo. Y se acercaban y algunos de ellos pues me compartían temas, por ejemplo, que estaban en abuso de alguna sustancia, o que estaban con anorexia o con bulimia, trastornos alimenticios, o situaciones muy, muy delicadas, ¿no? Y que tuvieron la apertura y la confianza suficiente como para acercarse a su maestra. Cuando digo, tendría que haber sido su madre, tal vez, o su padre, el primero que tuviera estas, ¿no? Claro. Y precisamente una chica que alguna vez tuvo esta situación de la bulimia, me dijo, ¿ya lo hablaste con tu mamá? Y me dice, ay, Missy, ella ¿sabe cuál fue su regalo de cumpleaños número 9? Una báscula milimétrica con precisión de 100,000, no sé cuántas milésimas, ¿no? Para que cuidara su peso. Entonces, y además dice, yo vivo con ella, tendría que haberse dado cuenta. Si no lo sabe, es que no quiere verlo, ¿no? Claro. Pero bueno, afortunadamente hubo la manera de poder apoyarlos y de poder canalizarlos a las instancias y que pudieran recibir el apoyo que no estaban recibiendo de otros lados. Y por supuesto, ¿no? Como menores, pues tenemos la obligación de comunicarlo a los padres y de hacer equipo con ellos, pero ser la vía o ser el puente de comunicación entre esa madre y esa hija, o ser el adulto que estaba ahí para ellos, pues fueron más allá, ¿no? Y otra que recuerdo especialmente, precisamente cuando fue lo del terremoto del 17, falleció ahí uno de mis alumnos. Y pues fue una situación fuertísima. Yo lo acababa de ver en la mañana que habíamos tenido clase, y a la una que ocurrió el terremoto, pues falleció. Y para todo el grupo fue algo impactante perder a su compañero. Y creo que fue una de las experiencias más difíciles y a la vez más hermosas de ser docente, porque acompañar en el duelo al grupo, procesar el dolor juntos y salir adelante resilientemente, porque tuvimos que ir hasta el Estado de México a tomar clases y luego en línea. Y resilientemente tuvimos que acabar el semestre, pero además con el duelo, ¿no? Y con el dolor y con toda esta situación. Y coincidió que ese semestre, yo haciendo todo como tendría que haber sido, sin favorecer a nadie, el 100% de los alumnos de ese grupo sacó un 100 perfecto. Increíble. O sea, en cada tarea, en cada examen, en cada entrega, en cada trabajo, 100. Impoluto. O sea, ni un 97, ni un 98, ni un nada. 100, el 100% de los estudiantes de ese grupo, sin yo regalar nada. Y todos dijeron, va por ti, Juan Manuel. Que yo les había entregado exámenes, yo estaba justo, coincidió el terremoto con y yo esa mañana les había regresado sus exámenes y Juan Manuel había sacado 100. Y entonces me acerqué y lo felicité, y entre todos, ¿no? Porque también fue un 100 perfecto. Y esa fue la última memoria que tuvimos como grupo de él, y además le habló a su mamá. Después su mamá se acercó a mí, que había hablado que su mismo había felicitado y no sé qué, y le hablaba de mí, ¿no? Entonces sí fue una cosa como, pues nunca me ha vuelto a pasar, y no sé si qué tan común sea que todo un grupo haya tenido esa motivación, y bueno, también en condiciones tan extremas, ¿no? De poder pues darle un giro diferente a la tragedia que estaban viviendo. Era su manera de decir, estamos contigo y esto va a tener un significado, ¿no?
Ok. ¿Qué te llevas de la docencia? ¿La volverías a ejecutar? Sí, sí, sí. O sea, definitivamente sí. Lo que no estoy tan segura en este momento, más adelante puede cambiar, pero en este momento sí sería en un ámbito académico tradicional, vamos a decir, ¿no? La estoy ejerciendo a mi manera porque semiología es un modelo educativo y entonces imparto talleres o imparto cursos, pero que tienen que ver con esto, ¿no? También capacitación en empresas o la consulta que doy es consulta educativa, en realidad es como una clase personalizada, ¿no? De uno a uno, porque hay muchas cosas que no nos enseñaron en la escuela y que tendríamos que aprender y a veces tenemos que llenar esos huecos por otros lados. Y la semiología nos ofrece este modelo educativo alternativo de todo aquello que me hubiera gustado que me enseñaran y que nadie me enseñó, ¿no? Ok. Mm, ¿Cuál sería la diferencia entre una, pues podríamos llamarle consulta de semiología o una consulta psicológica? El enfoque, desde dónde se da la consulta. Para empezar, el nombre, ¿no? No es una terapia, en el sentido tradicional de una terapia, porque la terapia está inserta dentro del ámbito de la salud, de la salud mental. Entonces hay un paciente, hay un diagnóstico, hay un tratamiento clínico, un seguimiento clínico, hay un alta. Incluso algunos dicen doctor, doctora al terapeuta o a la psicóloga, ¿no? Y de hecho la facultad de psicología está dentro del área de las ciencias de la salud, ¿no? Mientras que semiología está dentro del ámbito educativo. Y aunque los temas que salen dentro de una consulta son básicamente los mismos que se pueden tratar en una terapia tradicional, duelos, temas de pareja, temas de vocación, proyecto de vida, conflictos emocionales, autoestima, un montón de cosas que podemos abordar, ¿no? Dentro de la consulta, lo que hace diferente es el enfoque. Ahí no hay un paciente, sino hay una persona que está aprendiendo sobre sí misma. La materia de estudio eres tú mismo. Ahí el experto en tu vida eres tú, y yo manejo este modelo y sus herramientas y lo que hacemos es transformar los significados para que pueda armonizar, vamos a decir, ¿no? Eso que yo estoy viviendo en mi intrabiografía desde adentro con lo externo, los hechos. Porque lo que nos hace sufrir no es tanto los hechos en sí, sino el significado que le otorgamos a esos hechos. Y ahí es donde entra la semiología. Ok. Ahora la semiología no es tan conocida. ¿Qué va a pasar para ti? ¿Qué pasaría en un futuro cuando todos tuviéramos una guía de semiología? O sea, ¿qué va a pasar con mi trabajo? ¿O cómo podría impactar en los seres humanos? Porque ahorita está de moda la terapia, ¿no? Que vete a terapia. Pero como me lo manifiestas, como me das ahorita el esbozo de la semiología, ¿qué diferencia habría entre ya no vamos a terapia, sino que sea vamos a semiología? Con la semiología. Pues ojalá llegue el día. Me encantaría, ¿no? Porque si algo está ocurriendo en el mundo es que estamos muchas veces enfrentando los problemas que enfrentamos por el muy bajo nivel de conciencia. Y la premisa fundamental del modelo de semiología es que si elevamos nuestro nivel de conciencia, elevamos también nuestra calidad de vida. Y que la mayoría de las personas está enfrentando, o de los países o de la sociedad, están enfrentando problemas económicos, educativos, sociales, de salud, etcétera, pero quieren solucionarlos al mismo nivel de conciencia de como los generaron, ¿no? Para solucionarlos hay que elevar y todo lo demás se eleva como por añadidura. Lo mismo en una persona. Si una persona puede desarrollar su conciencia al punto en que supere el nivel en que generó todo ese desastre en su vida, lo demás se da por añadidura. Entonces, ojalá cada vez más personas pudieran tener acceso a un modelo educativo que llene todos esos vacíos que los sistemas tradicionales educativos han dejado de fuera, principalmente el conocimiento de uno mismo. Sería un ideal
meter semiología desde temprana edad? Sí, pero cuando le preguntan a su fundador por qué no hay semiología en niños, ¿no? Porque el modelo está hecho para adolescentes, adultos, forzando un poco a adolescentes, ¿no? Pero, y hasta el momento no ha habido un desarrollo de esto enfocado a los niños, y sí le cuestionan a Alfonso Ruiz Soto, que es el fundador, y da una respuesta que a mí me encanta y dice, porque primero hay que educar a los padres de esos niños, a los maestros de esos niños, a los adultos que van a guiar a esos niños. Porque si educas a los niños y vienen a un mundo caótico y con padres bastante silvestres y con padres bastante, no sé, enrolados en condicionamientos y demás, ¿cómo van a guiar a estos niños? Okay. En realidad los niños, y esa es la propuesta de la educación, es crear las condiciones propicias para que la persona, en este caso, desarrolle lo que ya es, ¿no? Más parecido al cultivo de una planta. La semilla ya contiene en sí todo. Si tiene las condiciones propicias de suelo, sol, agua, etcétera, pues germina y brota, pero tú no estás haciendo que brote, la semilla ya lo trae. Y lo mismo en la conciencia humana, los niños ya lo traen, lo que hay que darles las condiciones propicias, en este caso las condiciones educativas propicias, para que salga desde adentro, educar, ¿no? Salir desde adentro, lo que cada persona está llamada a hacer. Ok. Actualmente esta sociedad quiere respuestas rápidas, soluciones rápidas. Consulta o coaching con semiología, más o menos cuánto tiempo tardaría en dar un buen resultado positivo. ¿Tú como consultante? Sí. Depende mucho de la problemática de que se trate y depende mucho del compromiso que se tenga en el proceso, ¿no? Porque muchas personas a lo mejor vienen con la idea de una varita mágica que llegue y les solucione los problemas, sin ellos en realidad más que pagar una consulta 1 hora a la semana y ya con esto ya solucioné mi problema, ¿no? Pero si está el compromiso genuino de autotransformación, puede ser tan rápido como tu voluntad lo tenga, ¿no? Lo que hago yo simplemente es facilitar el proceso. Y he visto personas salir de problemas bastante fuertes en 3, 4 consultas que están ya viendo el lema de la semiología es nuevas perspectivas. Y eso es lo que les damos, nuevas perspectivas al problema en el que están viendo, ¿no? Y hay otras personas que pueden pasar mucho tiempo porque en realidad no están con la disposición a transformarse, no están con la disposición a tomar responsabilidad de lo que les está pasando. Entonces podemos tardar mucho tiempo recordándoles que la responsabilidad de sí mismos y la responsabilidad de su propio universo de significaciones de ellos, no del esposo, de la mamá, del gobierno, del jefe. Ok. Para ti, personalmente, ahora sí, la semiología, ¿cómo ha impactado tu vida? Es un antes y un después, un parteaguas. Y yo tengo la fortuna de ya tener, pues, como 27, 28 años en este camino. Llegó cuando yo era, pues, jovencita, pero llegó en un momento muy oportuno porque llegó un par de meses antes de que falleciera mi madre. Y la verdad es que haber pasado por ese hito en mi vida sin tener este conocimiento hubiera sido otra cosa. Creo que sí, mi destino se hubiera ido por otro lado completamente. Pero afortunadamente llegó con el tiempo suficiente como para que yo pudiera procesar la pérdida ya con otro entendimiento y pudiera comprender que el dolor es inevitable, sobre todo el dolor de una pérdida, pero el sufrimiento es opcional. Y que por supuesto que duele y por supuesto que uno tiene que duelar a la persona que se va. Pero eso no significa que mi proyecto de vida cambie. El significado que yo le di a esa muerte transformó por completo mi vida. Mi manera de honrar a mi madre, de manera de comprender qué es lo que significaba la vida, mi vida, ¿no? Cambió por completo y eso lo agradezco. Y a partir de ahí hay lo que en semiología llamamos puntos de fricción, que son momentos de inflexión donde te cuestiona tu conciencia. Y en estos
en estos puntos de fricción que todos tenemos en la vida, que yo he tenido en la vida, este conocimiento ha sido clave para poder darles la vuelta de campana o abordar o responder desde otra manera, trascender esta cultura del sufrimiento en la que estamos sumidos y ver que la paz no solo es posible, sino que es fundamental para poder proyectar cualquier cosa que hagas en la vida. Es la base de cualquier proyecto de vida. Y a veces ni siquiera tenemos la noción de lo que significa realmente la paz interna y cómo se genera. Sí, es una realidad impactante. ¿Algún consejo que me pudieras compartir que me lleve yo la inquietud de estudiar semiología o de tener un acompañamiento de semiología? Pues mira, yo creo que si hay algo que vale la pena hacer en la vida es el conocimiento de uno mismo. Dice mi maestro Alfonso Ruiz Soto que la raíz de todos nuestros sufrimientos es la ignorancia de nosotros mismos. Si en algo uno puede invertir su tiempo, su atención, su energía, sus esfuerzos, es en el autoconocimiento y todo se transforma. Y la semiología es una vía maravillosa y perfecta para este propósito. Pueden haber muchos caminos, de hecho hay muchos caminos en los que uno lo puede conseguir, pero preguntándome directamente por definitivamente está diseñado para eso, es una tecnología espiritual, si así podríamos llamarle, para emprender este maravilloso y fascinante camino del autodescubrimiento y la autotransformación. Y bueno, pues invitaría a cualquier persona que ya sea por este camino o por cualquier otro camino, pero que emprenda ese camino hacia sí mismo, porque realmente allí está el sentido profundo de lo que venimos a experimentar en esta vida. Ok, muchas gracias. Ahora sí que por último, esto es hipotético, si tú dejaras de vivir o ya no estuvieras en este plano terrenal, ¿cómo te gustaría que te recordaran? Mi papá, que además es muy sabio y muy práctico en sus dichos, hace un juego de palabras. Ahora que fue el Día del Padre recientemente y lo felicitamos, contestó simplemente, haré lo que pude, ¿no? Haciendo el juego de palabras no de que haré, de hacer en un futuro, sino de arar, ¿no? De hacer surcos. Y dice, bueno, ay, es que es maravilloso, el mejor papá del mundo y no sé qué, dice, haré lo que pude, ¿no? Hice lo que pude. Y así, ¿no? Que simplemente ser esa gotita, tal vez en un mar de amargura, ser esa gotita de dulzura o esa gotita de conciencia, y que en algo, no sé qué tanto, pero en algo mi paso por aquí haya significado una diferencia para alguien. Muy bien. Y ya, ahora sí, por último, y mientras ahorita se me ocurre, bueno, me llega a la mente, ¿la semiología solamente es para el conocimiento del ser y nada más puede enfocar hacia las emociones o hacia la vida cotidiana, o también puede tener un propósito para guiar en lo laboral o a lo mejor en lo profesional o en un propósito de vida? De hecho, hay una rama que es la semiología de la productividad, que está enfocada completamente a la empresa, con resultados maravillosos cuando se ha aplicado, porque muchas veces se deslinda la vida personal de la laboral, como si hubiera una frontera ahí. Pero lo que no sabemos o no vemos con claridad es que las personas que están laborando son eso, son personas con una vida, con una historia, con una vocación, con una pasión, con un objetivo. Y que si no ponen eso al servicio y si no ven el trabajo como parte de su proyecto de vida, pues termina siendo muy limitado lo que pueden aportar. Cuando empiezan estos programas a trabajar a desarrollar la conciencia dentro de los trabajadores, imagínate un trabajador que además es una persona satisfecha, una persona que ha logrado la plena realización de sus potenciales, que tiene una relación armoniosa en familia, que tiene una vida social rica, que cuida de su salud, que no se abandona, sino que cuida de su salud física con el ejercicio, con la alimentación. ¿Qué productividad podrá tener en el trabajo esta persona? Y si esta persona además es una persona
que está ejerciendo su vocación porque se conoce, por lo tanto está en el puesto que le corresponde, donde puede dar sus mejores talentos en servicio, con una actitud de servicio, y así están todos los demás. ¿Qué podría pasar en una empresa? Versus estar con personas que tienen una vida bastante limitada emocionalmente, o que tienen conflictos con su familia, conflictos sociales, conflictos con todo lo que están haciendo, y así tienen que llegar al trabajo a cumplir con una chamba, pero que en el fondo no les satisface. Ok, bueno. Ay, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti.